Hola a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secretos sin Confesión, el observatorio de la realidad espiritual internacional semanal. Si eres nuevo en la plataforma, te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Estamos en la edición número 20, que corresponde al sábado 2 de diciembre de 2023. Los principales temas y noticias que trae esta semana son muy interesantes, así que te invito a que te quedes hasta el final. Sin más, comenzamos. En primer lugar, el Opus Dei se esfuerza por el desarrollo de la actividad del santuario de Torre-Ciudad. En realidad, aquí habría que analizar una serie de hechos y eventos que se han ido produciendo alrededor del santuario de Torre-Ciudad, que tienen como impulsores o acogedores también a el personal del Opus Dei que trabaja en el santuario y que quizás hayan pasado inadvertidos en las últimas semanas porque el foco mediático ya no está tan fuerte sobre el caso del santuario de Torre-Ciudad, pero el Patronato de Torre-Ciudad, que es la entidad que organiza, desarrolla la actividad de todo lo que tiene que ver con el santuario, es una organización del Opus Dei y sigue desarrollando toda la actividad que allí tiene desarrollo y tiene que ver con la Virgen de Torre-Ciudad. Pues bien, hay varias informaciones de estas últimas semanas, la última de la última semana, pero que conviene tenerlas en su conjunto para valorar y ponderar todo el esfuerzo que desarrolla el Opus Dei y sigue desarrollando en Torre-Ciudad, y traigo aquí en conjunto. En primer lugar, tenemos que tener presente que del 9 al 11 de noviembre se celebró en la Santa Sede, en Roma, un encuentro muy importante, en concreto el segundo encuentro internacional de rectores y operadores de santuarios, organizado por el Dicasterio para la Evangelización bajo el lema El Santuario Casa de Oración, en preparación para el jubileo de la Iglesia del año 2025. Y en concreto, cabe destacar que fue don Ángel Las Heras quien participó por Torre-Ciudad. Don Ángel Las Heras, que fue el último rector del Opus Dei del santuario y que sigue siendo parte del equipo colaborador de las actividades del santuario, pero ya no es el rector, porque hay un rector diocesano, como ya sabemos. Pues bien, participó don Ángel Las Heras desde Torre-Ciudad. Pues se trató de una ocasión muy importante o estupenda para reflexionar sobre la oración a través del arte y de la música, la piedad popular, la acogida de los peregrinos y el perdón a través del sacramento de la reconciliación. En concreto, Monseñor Rin Fisichella, proprefecto del dicasterio, fue el moderador de las diferentes ponencias. El encuentro también constituyó una experiencia interesante, muy enriquecedora de convivencia entre los santuarios con sus representantes, ya que asistieron representantes de 49 países con sus propias prácticas pastorales, costumbres que pusieron en común y que también Torre-Ciudad puede verse beneficiada de conocer esas prácticas de cada lugar. Esta es la primera información. La segunda, que también es relevante, la tenemos el 23 de noviembre de 2023. ¿Qué se produjo ese día? Pues bien, Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, comprometido con el impulso de la promoción turística del Somontano de Barbastro, visitó oficialmente el complejo del santuario de Torre-Ciudad en el marco de una visita institucional a la comarca de Somontano de Barbastro para ver cómo se potencia institucionalmente desde el Gobierno de Aragón el turismo. Fue recibido igualmente por don Ángel Las Heras, antiguo rector del santuario.
A su llegada, el representante del gobierno de Aragón visitó las instalaciones de la Oficina de Turismo de Torre-Ciudad, que es gestionada por el Patronato de Torre-Ciudad del Opus Dei, con especial atención a las zonas de distribución de información turística del Alto Aragón y a los procesos de acogida de los grupos de visitantes. Esta visita supone un proceso de comunicación y de apostar por la colaboración de las instituciones públicas, en este caso del Gobierno de Aragón, con respecto pues, a la promoción de Torre-Ciudad, entre otros lugares de importancia histórica cultural de esta región o esta comarca de Barbastro. Y otra relevante información que hay que añadir en el caso de Torre-Ciudad, y es que el sábado 25 de noviembre de 2023, es decir, 2 días después, el santuario de Torre-Ciudad acogió nada más y nada menos que a más de 4.000 peregrinos ecuatorianos que celebraron la 17 fiesta de la Virgen del Quinche, patrona de Quito, Ecuador. Este encuentro anual de integración en el cual los ecuatorianos van al santuario de Torre-Ciudad a celebrar, siguiendo el ejemplo, el modelo de lo que hacen en Ecuador, pues celebran en el santuario de Torre-Ciudad la celebración en honor a su patrona, pues se celebra desde el año 2005, y desde el año 2005 se celebra en el santuario de Torre-Ciudad, que les acoge y les da el lugar para celebrar esa advocación propia, y acuden muchas y muchas familias ecuatorianas. Estamos hablando que en este caso han ido 4.000 peregrinos, residentes en toda España, procedentes de Cataluña, de Madrid, de Valencia, La Rioja, Navarra y Aragón. El día tuvo buena climatología, lo que ayudó a que se celebrase con más, vamos a decir, realce. A las 9 de la mañana los peregrinos se han concentrado en el crucero, 1 kilómetro antes de llegar a Torre-Ciudad, para comenzar el equivalente a la conocida caminata que recorren a pie en la capital ecuatoriana los fieles durante toda la noche para llegar al santuario del Quinche. La procesión ha acompañado a la imagen de la Virgen, llevada en andas y con pétalos de flores arrojados a su paso. Al llegar los fieles han cantado el himno nacional de Ecuador y han entrado en el templo, donde numerosas ofrendas de velas e imágenes del Niño Jesús y de la Virgen eran colocadas a los pies de la barandilla del presbiterio. A continuación, varios sacerdotes han cumplido la tradición que es muy querida por las familias ecuatorianas, que es la bendición individual con agua bendita de sus coches e imágenes religiosas. A las 12 fue don Ángel Las Heras quien ofició la celebración eucarística en honor de la Virgen del Quinche, patrona de Ecuador, en representación de los sacerdotes de Torre-Ciudad. Al terminar, la imagen fue trasladada al exterior del templo, donde los participantes asistieron a una muestra del folclore tradicional ecuatoriano en honor de la Virgen del Quinche, interpretando pues manifestaciones artísticas, musicales, culturales propias de Ecuador, con varios grupos, y que llenaron de colorido la explanada en una muestra de encuentro y de integración cultural y de unión de estas dos advocaciones, la Virgen de Torre-Ciudad y la Virgen del Quinche, uniendo España y América en este encuentro espiritual. Vemos cómo son varias muestras de cómo el Opus Dei está continuando y proyectando, si cabe aún más, el santuario de Torre-Ciudad al margen de ese cambio en la jurisdicción o en esa dirección espiritual, y que también todavía hay un proceso de desarrollo de una especie de encuentro o acuerdo más equilibrado en el que hay un entendimiento total y pleno entre la diócesis y la prelatura. Pero como vemos, el Opus Dei sigue haciendo, en este caso, muy bien su trabajo. En segundo lugar,
La noticia que trae esta semana es que el cardenal Burke ha sido o va a ser despojado de algunos de sus privilegios de cardenal en Roma. Y esta noticia hay que tratarla bien porque puede llevar a confusiones y vamos a ver los datos claramente. La noticia saltó esta semana, fue distribuida por un diario en Italia en el cual se manifestaba que al cardenal Burke se le iba a quitar una serie de privilegios propios de los cardenales, que es tener un apartamento en Roma y una asignación para estar en Roma. Pues bien, vamos a ver qué hay detrás de esta información y ver lo que es cierto y lo que no, y lo valoremos en su justa medida. El Papa Francisco ha confirmado personalmente, y esto hay que decirlo, a Austen Iberey, el cual es su biógrafo personal, que ha decidido retirar los privilegios cardenalicios que tiene el cardenal Burke en Roma, que es un apartamento y un sueldo. Lógicamente tenemos que tener presente que el cardenal Burke es una de las cabezas del sector crítico de los cardenales y obispos que ven el pontificado de Francisco una serie de derivas que consideran que están en contra de la tradición de la Iglesia. Ha sido muy crítico también, por ejemplo, en semanas recientes con el tema o la cuestión del sínodo de la sinodalidad. La gente ha entendido claramente que es una represalia contra el cardenal Burke esta actuación del Papa Francisco. Esto es lo que se ha difundido, pero vamos a verlo desapasionadamente, los hechos, y ver qué hay detrás de todo ello. Pues bien, el biógrafo del Papa ha manifestado públicamente que habló recientemente con el Papa Francisco y el Papa Francisco, atención, negó haber dicho que el cardenal Burke fuese su enemigo, como se dio a entender en los medios de comunicación, en relación con este, vamos a llamarlo desahucio, coloquialmente, del apartamento que tiene en Roma el cardenal Burke. Pero confirmó el Papa que ha decidido retirarle el sueldo y el apartamento que tiene destinado en Roma como cardenal. Es decir, la decisión del Papa es cierta, él mismo reconoce que es así. Después de esta filtración, él ha reconocido a su biógrafo que es cierta esta decisión que ha tomado, pero niega que lo considere su enemigo. Esto también hay que tenerlo presente. Francisco manifestó también a su biógrafo que aunque su decisión no era secreta, no tenía intención de que se hiciese pública, algo que finalmente ha ocurrido por la filtración de la noticia a la nueva busola quotidiana desde el propio Vaticano. Alguien desde el propio Vaticano filtró esa información. El medio italiano indicó que el Papa comunicó su decisión en un encuentro con prefectos de dicasterios. Se da la circunstancia, y ahora hay que entender por qué el Papa habría tomado esa decisión, se da la circunstancia de que el cardenal Burke se aloja gran parte del año en su casa de Wisconsin, en Estados Unidos, sobre todo después de su recuperación del COVID, y ahora pasa prácticamente todo el año en Estados Unidos. Rara vez, por tanto, utiliza la residencia oficial que tiene como cardenal en Roma. Y el Papa ha decidido y ha entendido de que, como ya casi no pasa tiempo en Roma, no necesita de ese apartamento ni esa asignación para cuando se encuentra en Roma, y ha decidido retirarla. Esto sería, pues vamos a decir, toda la información al respecto. Todavía habrá gente que pueda opinar que el Papa lo ha hecho con malos pensamientos o que hay algo detrás, etcétera, etcétera, pero esta es la información. Ya lo que cada uno concluye y piense en lo personal, eso ya es cuestión de cada uno. Esta es la información y, como siempre, podréis dejarme vuestros comentarios y vuestra opinión en la caja de comentarios, los que me seguís por YouTube específicamente. Tenemos que recordar que el cardenal Burke ha sido uno de los escasos purpurados, o de ese pequeño grupo de purpurados, que ha sido abiertamente crítico con algunas de las decisiones o medidas pastorales del Papa Francisco,
y también de su magisterio. Es uno de los cardenales, por ejemplo, que firmó y presentó una serie de dubia con respecto al contenido de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. También ha sido muy crítico con la deriva de la Iglesia provocada por el sínodo de la sinodalidad, entre otros extremos. En tercer lugar, un cura o un sacerdote de Alemania confiesa abiertamente que es homosexual y defiende que él va a bendecir a las parejas del mismo sexo. El sacerdote alemán Uwe Grau ha concedido una entrevista al medio alemán Katholische en la que habla abiertamente de su homosexualidad y su labor pastoral. Este sacerdote es vicario parroquial en una iglesia en Alemania y asegura que descubrió que era homosexual cuando tenía aproximadamente 35 años. El sacerdote se lleva las manos a la cabeza por las confesiones que allí escucha. A él le llama la atención, según manifiesta ese medio, cuántas personas sufren por cuestiones de moralidad sexual dentro de la Iglesia Católica. Él manifiesta. Y él afirma que es importante ayudar a estas personas con palabras liberadoras y que Dios quiere a todos por igual. Él confiesa que le gustaría ver un enfoque más abierto hacia la sexualidad y el estilo de vida del colectivo LGTBI. Y por último, él manifiesta en relación con este debate de si se permiten o no las bendiciones a las parejas homosexuales, en la línea de lo defendido por el camino sinodal alemán. Él manifiesta que él se considera con potestad para bendecir a parejas del mismo sexo y lo va a hacer. Veremos qué decisión toma finalmente la Santa Sede respecto al camino sinodal alemán, si interviene de algún modo, y aunque ya ha manifestado el Papa Francisco en una carta recientemente, lo vimos la semana pasada, cómo está preocupado por la deriva del camino sinodal alemán, veremos si le pone un freno y ver qué ocurre en este aspecto respecto a esas medidas que quieren desarrollar en las diócesis de Alemania. En cuarto lugar, un convento de Sevilla se encuentra en proceso de venta a una organización de monjes budistas. La noticia ha saltado porque un grupo de vecinos de Granada recogen firmas a través de internet para frenar el proceso de venta de un convento de 500 años de historia que se va a vender a los monjes budistas. Hay que decir que el que se venda un convento que ya no tiene comunidad y que está deshabitado es un proceso que se produce, que se realiza, y aquí, no obstante, la problemática viene desde el punto de vista de que se va a vender para hacer uso de él por parte de una comunidad budista. Un grupo de granadinos, como digo, se ha organizado a través de la plataforma chain.org para recoger firmas con la intención de que se paralice la venta de ese convento a los budistas. El convento en cuestión cerró sus puertas en 2018 por falta de vocaciones. La comunidad que allí estaba pues ya tenía muy pocas vocaciones y se decidió que las monjas que quedaban fuesen a otros conventos, que es el proceder normal cuando ya solo quedan 2 o 3 hermanas, pues se envían a otros conventos y ya se cierra esa comunidad porque no es sostenible. Ahora se encuentra cerrado y se ha informado de que en los últimos meses, semanas, se ha llegado a un acuerdo para su venta, y en concreto una venta por 2,5 millones de euros para convertirlo en un centro budista de la tradición Kadampa, con un centro mundial en Inglaterra y que en Granada llevan desde el año 2000. El objetivo es que ese centro que tienen internacional o mundial en Inglaterra se traslade al convento en Granada
cuando se culmine todo el proyecto de obra y adaptación. Calculan que para el 2026 los nuevos compradores han detallado que la capilla del convento será su sala de meditación, lo cual, bueno, dentro de ese cambio, pues bueno, me parece propio, de que la capilla del convento pues sea el lugar más espiritual. Habrá también salas de reuniones, cafetería y se quiere abrir el jardín a la ciudadanía. Las habitaciones se adaptarán a quienes vivirán allí de la dirección administrativa y espiritual del centro. Esta compraventa ha hecho saltar las alarmas en varios vecinos de Granada que han lanzado una campaña de recogida de firmas para evitar que se venda el convento. Ellos manifiestan que es un convento que tiene mucha historia, fue fundado en concreto en 1538 y que es una pena que se pierda y se venda a una comunidad de budistas, y además les preocupa el hecho que en el interior del convento pues se instale una cafetería, que no lo ven un uso propio en una de las zonas del convento, y que es una pena, dicen, que tanto a ojos del ayuntamiento como del arzobispado y de la Junta de Andalucía pues no se inmiscuyan en el tema y frenen esta venta y hagan lo posible para que este patrimonio histórico-cultural quede en manos de la propia Iglesia. Me gustaría ver vuestra opinión al respecto, si lo veis un uso positivo en tanto que va a tener un uso espiritual aunque sea de otra religión, o si lo veis negativo, se podría paralizar, etcétera, etcétera. Como siempre, os leeré en comentarios los que estáis en YouTube. Y en quinto y último lugar, un obispo de la Iglesia Católica critica las celebraciones de despedida o, dicho coloquialmente, funeral de animales. Un obispo alemán se ha rebelado contra lo que se denominan como, entre comillas, funerales católicos para animales. Unas celebraciones de despedida para las mascotas de las personas. Recordemos que estamos en el siglo XXI, en un contexto en el cual cada vez más las mascotas son para algunas personas pues miembros de su propia familia, los quieren como si fuesen hijos, hermanos, etcétera, etcétera. Y cuando se produce el momento de su despedida, aquellos católicos que tienen mascotas pues a veces se acercan a las parroquias para que se haga algún tipo de celebración simbólica de despedida, que no un funeral como tal, pero algo que sea como una especie de despedida católica cristiana. Pues bien, el obispo Stefan Burger, concretamente arzobispo de Friburgo, se opone abiertamente, lo ha dicho a un medio, a los funerales eclesiásticos tras la muerte de animales domésticos. Cito textualmente: estoy claramente a favor de un trato éticamente responsable hacia los animales y me preocupa su bienestar, pero no debemos humanizar a los animales. Un rito católico de duelo separado para las mascotas es impensable para mí, afirmó Burger a la agencia católica de noticias alemana. Por otro lado, es importante apoyar a quienes están de luto, afirmó el obispo. Esta tristeza podría tener muchas razones. Por supuesto, la gente también está de duelo porque han perdido una mascota que quizás los había acompañado durante años. Él entiende este duelo, pero dice que no se puede humanizar a los animales y no se puede pretender hacer una especie de funeral para un animal porque no es un ser humano. También me gustará saber vuestra opinión a este respecto en la caja de comentarios. Y sin más, hasta aquí el episodio 20 de esta semana. Me encantará leeros en la caja de comentarios respecto a todas las noticias, como siempre os responderé. Y también aprovecho para invitaros a que accedáis a un nuevo espacio informativo, loscristianismos.org, un portal informativo cristiano, plural e independiente en el cual vais a encontrar informaciones respecto a todas las ramas del cristianismo, un lugar de encuentro respetuoso y de presentar cada uno de las ramas del cristianismo su realidad diferente
pero en el fondo hermanada, porque todos los cristianos somos hermanos. Allí estarán también las noticias que refiero en el canal. La información de este podcast estará en una versión escrita también, seleccionada en ese portal, y os invito por tanto a que accedáis a él, disfrutéis de su contenido y, si os gusta, lo compartáis y seáis embajadores de este nuevo medio digital, loscristianismos.org. Tenéis la información en la caja de la descripción al inicio y también en el primer comentario fijado de el vídeo en el canal de YouTube. Y para los que me seguís por otras vías, como es el podcast, a través de las redes sociales y correo electrónico, podéis hacerme llegar cualquier comentario al respecto, seguir toda esta actividad que desarrollamos. Sin más, me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo.